El dueño de esta casa necesita instalar una canaleta nueva para estar listo para la época de lluvia. Es por eso que en este taller quiero compartir con usted cuáles son los pasos, materiales y medidas de seguridad necesarias para este trabajo. Las canaletas reciben las aguas lluvias de la techumbre para alejarlas de paredes y cimientos, evitando que la humedad infiltre por los muros. Puede optar por las de materiales vinílicos o de acero galvanizado, como las que encontramos acá. Ambas tienen formas de montaje similares, aunque tienen diferentes cuidados de mantención. Si quieres saber más sobre canaletas y sus materiales, en nuestro canal podrá encontrar un capítulo especial de lo mejor sobre el tema. Usando ese mismo video le expuse al dueño de la casa y nos inclinamos por usar una canaleta de PVC, una alternativa modular, durable, fácil de instalar y de baja mantención. Antes de comenzar, vamos a fijarnos en las medidas especiales de seguridad, ya que estaremos trabajando en altura. Usaremos zapatos antideslizantes, guantes, casco y lentes de protección. Si usa una escalera o andamio, fíjese que el suelo esté limpio, firme y nivelado. La escalera debe tener antideslizantes en las patas y para tener mayor equilibrio, no trabaje sobre los 3 últimos peldaños. ¿Alguna recomendación, maestra? Sí, yo estaré usando esta escalera articulada de la marca Redline, que tiene la particularidad de poder transformarse según nuestras necesidades. Para el tipo de trabajo que haremos, es ideal, fácil de transportar y muy firme. Al subir, tenemos que fijarnos que no estemos trabajando cerca de ningún tipo de cableado. Otro dato, siempre use un cinturón para herramientas. Si las dejamos en el piso o las estamos sacando de una caja, es muy peligroso para nuestra seguridad y la de las personas que transitan por la zona. ¿Es necesario usar arnés para instalar canaletas? El arnés solo se debe utilizar cuando la altura es igual o superior a 1.8 metros. Si es así, se debe estar enganchado a una estructura estable capaz de soportar peso. Ya estamos seguros. Para tener buenos resultados en la instalación de canaletas, es fundamental calcular bien el nivel de la pendiente. Las canaletas deben tener una inclinación de 3 a 5 milímetros por cada metro. Por ejemplo, si donde instalaremos la canaleta tiene 10 metros de distancia, debemos proyectar una inclinación de 3 a 5 centímetros. Definimos 5 centímetros y marcamos desde el punto más distante hasta la bajada de agua usando hilo tizado. Para la instalación debemos ir usando la línea marcada como referencia para que respetemos nuestra inclinación. Ahora usaremos ganchos de fijación. Los vamos situando cada 50 centímetros para darle más estabilidad y firmeza. Para garantizar la durabilidad de la instalación, es importante respetar la distancia de los ganchos, así evitar deformaciones por el peso del agua o acumulación de basura, hojas o tierra. Una buena forma de calcular la cantidad de material que debe comprar es considerar un 5% por la adicional de canaletas, ya que habrá pérdidas en los cortes. Buen dato se sacó, maestro. Se hace lo que se puede, pues. Le dejo ahora un buen dato. Descargue la app de Sodimac, tendrá un catálogo completo de productos para construcción y muchos beneficios constantemente. La mejor app, fácil y rápida. Si debemos cortar, usamos una sierra, rebajamos la rebaba con lija y unimos ambos segmentos. Algunas de estas uniones van por presión solamente y otras requieren algún pegamento especial para conseguir los mejores resultados. Ahora llegó el momento más esperado, instalaremos la canaleta. Ahora solo nos queda instalar la tapa de la canaleta. Nuestra canaleta ya está instalada y ahora solo nos queda completar la bajada de agua. Esto puede cambiar según las necesidades de una construcción, pero en general necesitamos una copla para bajar, un codo según el ángulo que requiera, una nueva copla, un segundo codo y luego ya el tubo de bajada. Estos segmentos también pueden necesitar pegamento y fijaciones. Debemos fijarnos que la bajada termine unos 20 centímetros antes de tocar el suelo. Si la construcción no tiene sumideros, debe agregar un codo para que el agua fluya lo más lejos que pueda. Así evitará que infiltre otras zonas donde no queremos agua o humedad. Le quedó muy bien, maestra. Nos quedó. La instalación de canaletas es un trabajo que se hace mucho mejor en compañía. Siguiendo estos pasos, usted tendrá los mismos resultados. No olvide que todos los productos que revisamos en este video y muchos más los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en un próximo taller del especialista.